Otro asunto de esta semana, sin duda, lo que está ocurriendo en Gaza. Desde que empezaron los últimos ataques, los últimos enfrentamientos entre Israel y Hamas, que es el grupo radical palestino que controla esa zona de 360 kilómetros cuadrados, donde vive 1,5 millones de personas, pues ha habido más de 1.500 palestinos muertos, ha habido una cuarentena de soldados israelíes que han fallecido. Se han anunciado treguas, se han roto las treguas. Este viernes justamente pues, se había anunciado una tregua, pero poco después empezó nuevamente el fuego. Hubo 40 palestinos muertos, hubo algunos soldados israelíes que fallecieron asimismo. La revista The Economist, para volverla a citar, trae esta carátula que se titula Ganando la batalla pero perdiendo la guerra. Y cuenta cómo lo que está sucediendo es esto. Por un lado tenemos a Israel, que es una democracia, un país muy próspero, un país rico, y al lado tenemos Gaza, que está controlada por Hamas, un grupo radical, un grupo intolerante, un grupo que también lanza cohetes y lanza ataques contra la población israelí y contra los soldados. Pero sin embargo lo que está haciendo Israel ha hecho que el mundo cambie la opinión que tenía sobre este Estado. Hace algunos años, y cuenta el Economist, la gente de los países occidentales quería ir a pasar una temporada en un kibutz, en una de estas comunidades en Israel. Hace algunos años, cuando Israel liberaba a algunos secuestrados de esa nacionalidad, la gente estaba absolutamente feliz. Hoy, en cambio, todo ha dado un giro de 180 grados. En una encuesta hecha en 23 países, la mayor parte de las personas en esos países considera que la influencia de Israel en el mundo, y esa es la pregunta, es de un menos 26%, es decir, un 26% negativa. Solamente supera a países como Corea del Norte. ¿Qué puede hacer Israel entonces para cambiar lo que está ocurriendo? Y además hay que tener en cuenta que el señor Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, dice que está dispuesto a continuar la ofensiva. ¿Qué puede hacer Israel por eso? Y sobre todo la pregunta es, ¿está perdiendo la guerra de la imagen de Israel en el mundo? Definitivamente, esa guerra la está perdiendo, la de la opinión pública. Lo que pasa es que esta es una guerra, es como cuando en América Latina hablamos de la guerra contra las drogas, es una guerra que no va a tener un vencedor, jamás. Y esa guerra tampoco tiene un vencedor. Hamas es un grupo radical, terrorista, que ha atacado a población civil. Perfecto. Pero vayamos a la historia y cuando este conflicto se ha prolongado generación tras generación, bueno, son condiciones ideales para el surgimiento de grupos como Hamas. Por el otro lado, Hamas también genera un gobierno como el de Netanyahu y una población civil férreamente aliada con su gobierno en función de continuar la guerra. Que por el otro lado es una guerra entre un ejército poderoso, sofisticado, y esencialmente un grupo guerrillero, un grupo subterráneo, muy bien armado, y la población civil que lo sostiene. Hay otra realidad. En Gaza, como en la mayor parte de los países del Medio Oriente, los países de origen árabe, los países árabes del Medio Oriente, son poblaciones jóvenes. La pirámide son poblaciones de crecimiento vegetativo muy rápido, mucho más rápido que Israel y mucho más rápido que Europa y que muchas otras regiones del mundo, y donde no hay expectativas para esos jóvenes. No hay expectativas de estudio, no hay expectativas de empleo, y las expectativas son Hamas, que provee servicios, que recluta y que genera una historia, una narrativa por la cual valga la pena vivir, que no vale la pena vivir, pero cuando no hay narrativa no se vive. ¿Por qué vive uno? Y esos jóvenes viven por eso. Y cuando uno mira además los números, es realmente dantesco, ¿no? Porque son cuántos niños, población civil, la Escuela de Naciones Unidas, y en ambos países o en ambas realidades son los extremistas los que lideran, y entonces no hay solución pacífica posible. Jaime Hernández, que ha cubierto el Medio Oriente. Pues yo creo que, fíjate que a lo mejor valdría la pena un poco hablar del estado de ánimo de algunos muy altos funcionarios diplomáticos, no voy a decir el país, solamente sí que son europeos, que han estado interviniendo de forma directa tratando de mediar en el conflicto. Bueno, algunos de ellos incluso me han confesado que si pudieran, ellos se declararían objeción de conciencia por lo que está ocurriendo, porque algunos de ellos incluso están en contra de la posición oficial de su gobierno, que insiste en apoyar a Israel. Y hay gente que quisiera declarar objeción de conciencia por este horror que está ocurriendo ahí.
El problema, claro, como hemos dicho en esta mesa, es que esta guerra se está liberando no solamente con misiles, sino también se está prácticamente liberando también en los medios de comunicación en todo el mundo. Y se olvida que el conflicto en Gaza ya no es un conflicto que pueda ser encapsulado, ya no pueda ser un conflicto que se quede ahí, ¿no? Y yo creo que desafortunadamente, como hemos dicho también, en esta guerra se han impuesto los extremistas, del lado de Hamas y del lado del gobierno israelí. Todo parece indicar que esta guerra va a seguir y, como dice Héctor, no tiene solución, no tiene solución. Y a mí lo que me extraña y me llama la atención poderosamente es cómo jefes de Estado en Israel o aquí en Estados Unidos todavía no se dan cuenta que esta espiral de violencia no va a conducir a ningún lado. Esta montaña de cadáveres lo que único que está abonando es mayor odio. El ambiente está cada vez más emponzoñado. ¿Tú crees que el niño que ha visto morir a su hermano, a su primo, a su madre, va a aceptar algún día perdonar o no ver como un enemigo eterno a Israel? Es un tema muy complicado. Y al final hay quienes dicen que el problema de fondo es que Israel no ha cumplido las resoluciones de Naciones Unidas desde hace más de medio siglo, que dicen que tiene que volver a las fronteras originales cuando se creó el Estado de Israel. Hay tantos problemas de fondo. Yo lo que creo que ya ha dejado de tener sentido que hablemos de este conflicto con ganadores y perdedores y con temas de imagen, sobre todo de Israel. Cuando ya estamos hablando de estas cifras de muertos en las que estamos hablando, se me hace muy difícil entrar en estos debates de quién gana, quién pierde o cuál es la imagen. Y creo que si una cosa está pasando estas últimas semanas, además de todo lo que ya conocemos en este conflicto que lleva décadas enquistado, es que no solo está afectando a Israel y a Hamas y a la Autoridad Nacional Palestina, sino que se está dañando y mucho la credibilidad y la imagen de Estados Unidos, de Naciones Unidas. Lo que está pasando estas semanas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no tiene nombre. No puede ser que a lo largo de esta semana se hayan reunido durante más de 5 horas y ni siquiera haya salido adelante una resolución o una declaración. Ha salido adelante la expresión mínima de Naciones Unidas, que son estos puntos que se pasan a la prensa, en los que ni siquiera se mencionaba el ataque a la propia escuela de Naciones Unidas en Gaza. Yo creo que este es el punto que está resultando diferente en este capítulo del conflicto, y es que se está dejando en evidencia la falta de poder diplomático internacional, no solo de Estados Unidos, porque es tan fácil echar las culpas siempre a la diplomacia estadounidense y al secretario de Estado que no consigue. Bueno, esto a mí me resulta un análisis muy simplista. Está quedando en evidencia toda la comunidad internacional, eso está afectando a la imagen de todos. Y como los compañeros, yo tampoco creo que tenga una solución sencilla como en el punto en el que estamos.